Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitana Haribo Hare Pavanebhyo Krishna ji. Vaishnavebhyo Namo Namah. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chavanarottamam Deving Sarasating Vyasam Tato Jayamudirayet Nashta Prayesha Vavadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Hare Krishna. So I'm happy to be with Annie and all of you who are listening, watching this, or will be. Bueno, estoy muy feliz de estar aquí con cada uno de ustedes, aquellos que estén viendo o aquellos que se unirán pronto. I have just arrived back in Radhadesh from Bulgaria. Acabo de volver a Radhadesh en Bélgica y estaba viniendo desde Bulgaria. And the autumn is now settling in, I suppose in Argentina and Uruguay, the spring is coming in. Sí, y aquí está llegando ya, allí está llegando ya el otoño. Aquí en Argentina y Uruguay está llegando la primavera. But we don't have such a good weather here. Oh. No tenemos tan buen clima en esta zona en este tiempo. So we're continuing our discussion of Canto 4, and before we go into the subject of the story of King Vena, we have some questions to respond to from Srimati Ishwari Devi Dasi from Peru about Entonces chapter 12. Vamos a continuar con el Srimad-Bhagavatam Canto cuarto, y antes de entrarnos en la historia del rey Vena, vamos a responder algunas preguntas que quedaron del capítulo 12 provenientes de la madre Ishvari de Perú. Chapter 12 is called Dhruva Maharaj Goes Back to Godhead. El capítulo 12 es llamado Dhruva Maharaj Regresa a Dios. And the first question is from verse number 37. It's mentioned how the devotee is Sarvabhuta Anuranjana. They're able to please all living entities. Y entonces habla de una pregunta en el texto 37 donde dice que los devotos son capaces de complacer a todo el mundo. And the question is, what kind of pleasing is this, and how should this be understood? Entonces la pregunta sería, ¿qué clase de complacencia es esta y cómo debería ser entendido, cómo uno puede entenderlo? And she says she's asking this because experience is sometimes you are meeting people trying to preach or give books, whatever,
and they are not so pleased. Y su pregunta se refiere específicamente que muchas veces nos encontramos con preguntas con personas, perdón, tratando de predicarles o distribuirle libros y no se ven muy complacidas estas personas. Yes. Well, we live in a very disturbed age, and people get easily disturbed by anything anything. People are easily disturbed. Bueno, de hecho vivimos en una era que es bastante disturbada y de hecho la gente se siente muy perturbada por cualquier motivo. De hecho está casi siempre perturbada la gente. Muy perturbada. Yes. Perturbada. Perturbada. Yes. Yes. But another point may be that it depends on the qualification of the devotee. We may be not so advanced, and therefore we do disturb people, whereas the exalted Vaishnavas really are able to please everyone. Entonces también puede tener que ver con que uno mismo no sea demasiado avanzado en cuanto a la prédica y demás, por eso la gente no se siente atraída. Tal vez uno debería referirse entonces a devotos Vaishnavas mayores, más avanzados, que sean capaces de hacerlo para aprender cómo. We see how Srila Prabhupada encountered all kinds of people, and with few exceptions, people were somehow enlivened, impressed. They appreciated Prabhupada as a very special person, and so on. Podemos ver cómo Srila Prabhupada se encontraba con muchos diferentes tipos de personas y aún así cada uno de ellos, salvo alguna excepción, se sintieron muy complacidos o iluminados o enriquecidos con el encuentro con Prabhupada. So we might also say that this is speaking of ideals. The Bhagavatam is very often pointing to an ideal which may or may not be realized in También podemos entender, may not be realized in our lives. También podemos entender que el Srimad-Bhagavatam plantea los ideales, lo que idealmente uno debería llegar a alcanzar, que puede que lleguemos a alcanzarlo o no dentro de esta misma vida. Okay, I'll move on to the next question, which is related to verse 47, which says that anyone who hears this narration of Dhruva Maharaj acquires exalted qualities like him. La siguiente pregunta se refiere al texto 47, donde dice que cualquiera que escuche el relato acerca de Dhruva Maharaj obtiene cualidades exaltadas tales como las de él. The question is, what kind of fame, glory, and influence is Srila Prabhupada referring to when he invites everyone to read the glories of Dhruva Maharaj? Y la pregunta sería, ¿cuál sería this? Yes? I'm finishing. If they want to get this fame, glory, and influence, they should hear from Dhruva Maharaj. And the question is, what kind of fame and glory is this that someone may get? Okay. Entonces, la siguiente pregunta se refiere al texto 47, como decíamos antes, y la pregunta concreta es ¿qué tipo de gloria o fama uno obtiene al escuchar los relatos acerca de Dhruva Maharaj? Well, there could be any number of different sorts of fame and glory, I suppose. Puede haber muchos tipos diferentes de fama y gloria, supongo. But the idea is that just by hearing about Dhruva, I guess you can say like this, the benefit will rub off on you if you read his account, and as a result, what is actually the root of fame and glory will be made accessible.
Entonces, lo que dice que el resultado lo que va a hacer es actuar sobre nosotros y lo que sea la raíz de la fama y la fortuna entonces será accesible a nosotros a través de esto. The idea in general, this is the Bhagavatam, which of course the aim is to bring us Krishna Bhakti and Krishna Prema. Bueno, este es el Srimad-Bhagavatam y sabemos que su meta es llevarnos a nosotros hacia el Krishna Bhakti y luego hacia el Krishna Prema. And so sometimes the Bhagavatam is doing it in a slightly roundabout way, not directly, but sometimes a little indirectly. Y muchas veces el Srimad-Bhagavatam da muchas vueltas para llegar a esto. No lo hace en una forma directa, sino que lo hace más bien en una forma indirecta. Yeah, because the basic, if a person can be attracted to Krishna somehow or other, then that is very good. La idea general es que si una persona se siente atraída a Krishna, de una forma u otra, eso es muy bueno. So if someone approaches Krishna hoping to get fame and glory, okay, that's fine. So please read Srimad-Bhagavatam and everything will come. Entonces, si alguien se acerca a Krishna con intenciones de obtener fama y gloria, ok, perfecto, pueden leer el Srimad-Bhagavatam, entonces sí podrán alcanzarlo. Yeah. You might say this is a trick, but it's... Yes, that's okay. This is a good kind of trick. Podríamos decir que esto es un truco, pero bueno, está bien, es un buen truco en realidad. Then the next question takes us to verse number 14. Luego la siguiente pregunta nos lleva al texto, al verso 14. Let's see. Well, I'll just read. According to this text, religion only fulfills a function of pleasing or obtaining material desires with the permission of Krishna. Is that so? Entonces, de acuerdo a lo que dice, la religión permite obtener beneficios o bienes solo si Krishna así lo dispone. ¿Es así? This is a little problematic for me because the text itself doesn't seem to exactly say that. And sometimes her questions are not, I don't know, is she asking something about the verse itself or about something from the purport? Y bueno, es un poco difícil porque el texto no lo dice específicamente y entonces a veces yo no sé si la pregunta está siendo referida al texto en sí mismo o al significado. I won't try to look through the whole purport just now. Estoy mirando en el significado a ver si puedo encontrarlo. It just says that Dhruva Maharaj spent many years executing three kinds of worldly activities, dharma, artha, and kama. Dice aquí que simplemente Dhruva Maharaj pasó mucho tiempo realizando tres actividades mundanas o materiales, que son artha, dharma y kama. And then he handed over his kingdom to his son. Y luego él terminó su reino y lo entregó a su hijo. The question is about whether one gets these benefits only with permission of Krishna. And we can say yes, because we understand Krishna is the cause of all causes. Y la pregunta concreta sería si uno puede obtener todo esto solo con la autorización o el guiño de Krishna, y la respuesta es sí, obviamente, porque Krishna es la causa de todas las causas. And it is said that not even a blade of grass moves without the permission of the Lord. Y se dice que ni una brizna de pasto se mueve sin el permiso del Señor. But then the question is the pujari service in the category of religion, dharma? Y luego la pregunta es si el servicio de pujari está dentro de lo que se considera la religión o el dharma. It's one way of
looking at it, because Dharma is about following rules. Es una forma de verlo así, porque Dharma se trata de seguir las reglas. But it's also bhakti if we're serving the Lord and we are seriously trying to please the Lord, then it is bhakti, and then it's the highest form of dharma. Pero también es considerado bhakti, porque si uno está tratando de una forma amorosa de complacer al Señor, eso es considerado bhakti, que es la forma más elevada de dharma. Savai pungsang paro dharmo yato bhaktirat hokshaje, etc. This, the highest form of dharma is bhakti, and so if it's done constantly and without selfish motive. Entonces dice que la forma más elevada del Dharma es el Bhakti, siempre y cuando uno lo esté haciendo de forma inmotivada y sin egoísmo. Yeah. So, but it's also, it's Dharma. Why not? Pero también sí es Dharma. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Okay. Next question is about verse 29 and 36. It is mentioned that the temple is Vaikuntha Loka and three modes do not affect it, as also devotees who chant Maha Mantra and preach are not affected by three modes. Would this be a profile for residents of ISKCON temples? Entonces se dice aquí en la siguiente pregunta que el templo es como Vaikuntha Loka, donde no está siendo afectado por las tres modalidades de la naturaleza material. Entonces, esto afecta también a los residentes del templo y podría decirse que esto es como un perfil de los sirvientes dentro de un templo de ISKCON. Well, I would put it this way: the idea of the three modes of nature it's something like a map. Bueno, podemos decirlo de esta manera. La idea de las tres modalidades de la naturaleza es como una especie de mapa. When we read in chapter 14 and 17 and part of 18 of Bhagavad Gita, this points in a general way, general direction, where we stand or where others stand in relation to the modes of nature. Podemos leer esto en los capítulos 14, 17 y parte del 18 del Bhagavad Gita, donde de una forma general nos instruye de dónde estamos nosotros ubicados y dónde están los demás, de acuerdo a las tres modalidades de la naturaleza material. But there's also a certain, this is a little hard to explain, but a certain relativity in these descriptions. Y esto es un poco difícil de explicar, pero hay una cierta relatividad en estas descripciones. For example, it is said that in general, animals are in the mode of ignorance. Por ejemplo, se dice que los animales están dentro de la modalidad de la ignorancia. But then, among animals, cows are in the mode of goodness. Sin embargo, dentro de los animales, las vacas están dentro de la modalidad de la bondad. So, are they in the mode of goodness or are they in the mode of ignorance? Entonces, ¿están en la modalidad de la bondad o están en la modalidad de la ignorancia? Well, it's a question of how you look at it. Bueno, es una cuestión de cómo uno lo vea. So, is it possible for three modes of nature to be present in our temples? Yes, and then again, no. Bueno, entonces, ¿es posible que las tres modalidades de la naturaleza material estén presentes en este templo? Y bueno, sí y a la vez no. So, individuals who come in the temple, they might be influenced by the modes of nature. Porque quizás los individuos que asistan al templo están influenciados por los modos de la naturaleza. And if most of those who are visiting the temple or in the temple are
predominantly in the modes of nature, then you can say the atmosphere will become somewhat in the modes of nature. Y entonces, si predominantemente aquellas personas que asisten al templo están influenciados por por las modalidades de la naturaleza material, podríamos decir entonces que toda la atmósfera del templo podría estar influenciada por estas tres modalidades. But in comparison with other places outside the temple, we might say the temple is very much transcendental. Well, now we're getting a call from Lakshmipati. So how's this going to work? I think... Pero, yes? I think you're going to have to... Lakshmipati's trying to connect to me, but that's going to confuse things. Yes, so do me. He's trying to contact me also, but I don't know, maybe we need to close this phone call and start another one with him. I don't know if we can join him to here. Let me see 1 minute. You may be able to add him to the conversation. There's a way to do that. I'm not so good with the technology. I don't know how to do it. There's something called add. Yes, I'm looking for it. Yeah. Oops. No, espera que porque Magallanes no está conectado, Prabhu. Espera, cortá por favor esta llamada. Okay, I'm also here. Ok, estamos los tres. Krishna, excuse, I have a technical problem. Thank you. Okay. We are the three here now. Continue. Okay. Life Excuse. goes on. All right, we're almost finished with the questions of Ishvari Mataji. Perfect. Estamos finalizando con las preguntas de la Madre Ishvari. Yes, I was seeing by Periscope. Okay. I have problem for Skype. Okay, Hare Krishna. So I was, now there's an echo there somewhere. So I was saying that, the temple might be also influenced by modes of nature if a lot of devotees are not very transcendental. But entonces podemos decir que But in comparison with conditions outside the temple, we may say it's Vaikuntha. Entonces podemos decir que la atmósfera general del templo puede influenciarse por las modalidades de la naturaleza material si es que los devotos que viven allí no están en una plataforma completamente trascendental. Sin embargo, comparándolo con la atmósfera que se vive fuera del templo, sí podemos decir que este es un lugar como Vaikuntha. Okay. And the last question has to do with verse 48 of chapter 12. Y la última pregunta se refiere al verso 48 del capítulo 12. And again, it seems she is referring to something in the purport. The best would be in the future if she would specify this is from the purport, or, she just has to put the text number and then a P, and that will indicate to me, okay, she's referring to something in the purport. Okay. Entonces la siguiente pregunta, sería bueno que cuando la madre hiciera sus preguntas, refiriera a si su pregunta específica se encuentra dentro del texto o dentro del significado, para que Guru Maharaj tenga la posibilidad de ubicarlo más fácil y poder responderlo. But the verse itself is referring to hearing about Dhruva Maharaj in the society of brahmanas or other twice-born persons. Pero el verso en sí mismo específicamente se refiere al hecho de oír
a lo bueno de oír los relatos acerca de Dhruva Maharaj entre la sociedad de los brahmanas o aquellos nacidos por segunda vez. Yeah, the Sanskrit is samavaya dvijanmanam. Dvijanma, dvija, means second, twice born, and this refers technically to, in the Varna system, 3 classes, Brahman, Kshatriya, and Vaishya. Entonces el sánscrito dice Dvijanmanam, y Dvija se refiere a aquellas personas nacidas por segunda vez o 2 veces, y en la sociedad sánscrita esto se refiere a los brahmanas, a los kshatriyas y a los vaishya. But the question is, does this refer to a devotee of first initiation or only second initiation? Pero la pregunta específica es si esto se refiere a devotos que tengan solo primera iniciación o que tengan también segunda iniciación. Well, this is, it's sort of a mismatch of 2 different practices, you can say, because our second initiation has to do with the Pancharatra system. Bueno, esto es algo que no concuerda mucho entre 2 sistemas, porque nuestra segunda iniciación dentro de nuestra sociedad está dada de acuerdo al sistema de Pancharatra. But in a general sense, yes, you could say it's also bringing one to the Dvija position. Pero en un sentido general podemos decir que sí, que esta segunda iniciación eleva a la persona a la posición de Dvija o de nacido por segunda vez. So it would seem that technically it would be the case. We would say, well, someone should be second initiated in order to discuss Dhruva Maharaj. Entonces, en un sentido general podemos decir que sí, que uno debería tener segunda iniciación para escuchar y discutir acerca de Dhruva Maharaj. But I wouldn't take this as a hard and fast rule. Pero no tomaría esto yo como una regla estricta. Because also first initiated means Vaishnava, and Bhaktisiddhanta Thakur says Vaishnava means above Brahmana. Porque la primera iniciación nos pone a nosotros en la posición de Vaishnava. Y como decía Bhaktisiddhanta Thakur, un Vaishnava es el mejor de los brahmanas. Yeah. Okay, so I think we got through those questions. Entonces finalizamos con la parte de las preguntas. In a short sort of a way. En una forma bastante corta. Okay, we're going to continue from there. The next chapter, chapter 13, did we discuss this? Yeah. You told us that there are many names in this 13th chapter, so we can pass it forward faster. Okay, all right. So we're kind of passing by it to chapter 14, called The Story of King Vena. Entonces, como Maharaj había dicho al final de la clase previa, en el capítulo 13 se habla básicamente de los descendientes de Dhruva Maharaj y es un listado de nombres sucesivos. Entonces, para hacerlo más ágil, vamos a evitar ese capítulo y vamos a pasar directamente al 14, donde se habla de la historia del rey Vena. Okay, this chapter, and I think we can also say the next chapter, we might say is giving us something about Puranic politics. Bueno, este capítulo, el 14, y también podemos decir que el 15, nos está dando, podríamos decir de alguna manera, una visión puránica de la política. Yeah, and what we have is between chapter 14 and 15 a great contrast. First of a king who is very unqualified, and then of a king who is very qualified as a king. Y lo que podemos ver entre el capítulo 14 y el 15 es un gran contraste entre 2 reyes, uno que parece muy descualificado y el siguiente que es muy cualificado. And we could say also that this is a major concern of the Bhagavatam as a whole.
Y también podemos decir que esta es una preocupación principal dentro del Bhagavatam como un todo en sí mismo. It starts already in the first canto, especially with Maharaj Parikshit, telling how qualified he is. Comienza principalmente en el primer canto cuando Maharaj Parikshit habla y él habla de cuán cualificado o no él es. He's described as being the emperor of the entire world. Él está siendo descrito como el emperador de todo el mundo. But although he's so qualified, he disqualifies himself by one small action. Sin embargo, siendo él tan cualificado, él se descalifica a sí mismo por un pequeño acto. And we all know what that is. He offends. He doesn't really offend the sage Shamika, but the son of the sage is offended by his action, which is to place this dead snake around the neck of his father. Bueno, y todos sabemos qué es lo que ocurrió, que Maharaj ofendió al sabio. En realidad no lo ofendió a él, a Shanika, sino que más bien su hijo se sintió ofendido por las acciones de Maharaj Parikshit, con el tema de la serpiente muerta. And then there are so many examples of concern over qualifications of kings, and also when the kings are not qualified throughout the Bhagavatam. Y luego a lo largo de todo el Bhagavatam también hay muchos otros ejemplos acerca de la preocupación por la cualificación o descualificación de los reyes. And we may say it kind of culminates in the 10th canto with the case of Kamsa and Jarasandha and so on. Y también podremos decir que hay una combinación de esto en el canto 10 cuando se refiere a Kamsa y a Jarasandha y los demás. And all of this is kind of echoing back and forth from the Mahabharata, because as I may have said once or twice, the Bhagavatam can be read as a kind of commentary on the Mahabharata. Y también esto nos recuerda o nos retrae también al Mahabharata, porque como ya hemos dicho previamente, todo el Srimad-Bhagavatam puede leerse como una especie de comentario sobre el Mahabharata. And of course in the Mahabharata this is a big issue, because there's on the one side Dhritarashtra, who's a frustrated king because he's blind, and then his son Duryodhana wants to take over everything. And then on the other side, there's Yudhishthir, who's, very qualified, but he also has his weaknesses, like especially the problem with gambling. Y podemos ver que en el Mahabharata este tema de cualificación y descualificación se ve muy presente, por ejemplo, con Dhritarashtra y su frustración por sentirse ciego, por ser ciego, y Duryodhana que quiere quedarse con todo, y por el otro lado, en contraposición, tenemos a Yudhishthir, que es un rey muy cualificado y muy piadoso, pero que también tiene sus problemas y sus defectos, como por ejemplo los juegos de azar. Hazard. Yes. Hazard. Yeah. Well, and so here we have this, first of all, this very disqualified King Vena. Entonces primero tenemos aquí este rey Vena que es muy descualificado. But it's interesting because he gets installed by these sages, these munis. Pero es interesante porque él es proclamado o es instalado en su posición de rey por los sabios o los munis. And the munis are very qualified, and one may be wondering how is it that they would make such a big mistake, that they would install Vena. Y entonces los munis son personas muy calificadas y uno podría pensar cómo cometieron semejante error
de haber puesto o instalado en su posición de rey al rey Vena, una persona tan descualificada? So the answer to that question begins with verse number 1 of chapter 14. Entonces la respuesta a esa pregunta comienza con el texto número 1 del capítulo 14. If you like, you could read that verse. Ok, entonces el texto dice: el gran sabio Maitreya continuó: oh gran héroe Vidura, los grandes sabios, encabezados por Brigu, estaban siempre pensando en el bienestar de la gente en general. Cuando vieron que en ausencia del rey Anga no había quien protegiese los intereses del pueblo, comprendieron que, sin un gobernante, el pueblo se volvería independiente y actuaría sin seguir regulaciones. Okay, so there's a problem, and the problem is that there's no one to protect the kingdom. So the situation is somewhat desperate. Entonces aquí hay un problema grave y es que no hay nadie que pueda proteger al reino, por lo cual la situación se está volviendo un poco desesperada. And then it says in the next verse that they take the blessings of Sunita, who I guess is referring to the mother of Dhruva, but that's a little confusing to me because I understood she went back to Godhead already. Maybe it's a different Sunita. Y entonces en el siguiente texto dice que ellos recibieron las bendiciones de Sunita, la reina madre, pero lo cual es un poco confuso porque dice Guru Maharaj que él creía que ya Sunita se había ido de este plano para volver con Dios, pero bueno, quizás se refiere a otra Sunita. In any case, she gives her blessings that they install Vena as the king. Bueno, de cualquier modo, ella dio sus bendiciones para que instalaran a Vena como el rey. But now here the plot thickens, as we say in English. I didn't understand that expression. The plot thickens. It means like when you have a story and maybe it's a mystery story and you think it's going along a certain direction, but then, whoops, something happens which makes everything much more complicated. Ok, I understand. Entonces, aquí tiene un giro inesperado la historia, porque creíamos que la historia podía dirigirse en una dirección, pero de pronto toma un giro inesperado. How is it thickened? Because it says all the ministers, however, disagreed with installing Vena. ¿Y cuál es este giro? Que de hecho todos los ministros estaban en desacuerdo con que se instalara a Vena como rey. Asammatam, yeah, it says these Prakriti Asammatam. Anyway, it says that it was not approved by them, and so you have on the one side sages making the arrangement, on the other side you have the ministers who are not satisfied with this. Entonces, de hecho, sí, los ministros no estaban de acuerdo. Y tenemos por un lado a los sabios tratando de llevar esto adelante y por otro lado a los ministros que no están de acuerdo con que esto sea llevado adelante. So we know what's going to happen, and we may think it looks like now the ministers are more advanced. They know better than the sages. Entonces nosotros ya sabemos qué es lo que va a ocurrir. O sea que a este punto podríamos llegar a pensar de que en un sentido los ministros son más avanzados o tienen más conocimiento que los propios sabios. They knew that Vena is very cruel and terrible. Ellos sabían que el rey Vena era muy cruel y terrible. But the initial benefit is that the thieves and rogues all hide away because they're afraid of his severity. Pero el beneficio principal sería entonces de que todos los ladrones y delincuentes se esconderían al conocer la severidad de Vena como rey. Presumably when a thief would be caught under his rule, then the thief would be punished very severely, maybe even killed.
Presumiblemente, si un ladrón fuera atrapado en este momento durante su reinado, fuera castigado muy severamente, incluso asesinado o matado. Well, the trouble begins soon because Vena, when he becomes king, he also becomes proud. Bueno, los problemas comienzan muy pronto porque Vena, tan pronto como es instalado como rey, también se siente muy orgulloso de su posición. And the first problem is that he starts to insult great persons. Y el primer problema es que él comienza a insultar a grandes personalidades. So the first trouble has to do with speech, and as we know, this is a big theme in the Bhagavatam, is the power of speech. Entonces el primer problema es acerca del habla, y como nosotros sabemos, este es un gran tema dentro del Srimad-Bhagavatam, que es el poder del habla, el poder de la palabra. Well, as the king, he starts to travel around his kingdom to show his power. Entonces el rey comienza a viajar alrededor de su reino para mostrar a todos su poder. But then he starts to make proclamations like that the Brahmins have to stop performing sacrifice. Pero luego comienza a hacer declaraciones tales como que los brahmanas deben detener los sacrificios que están haciendo. Deben dejar de hacer sacrificios. He said, stop the sacrifices, stop giving charity. Dice, paren con todos los sacrificios y paren con dar caridad. Any kind of religious principles, stop them. Cualquier tipo de principio religioso, deténganlo. So now the sages are getting concerned. Entonces ahora, claro, los sabios están muy preocupados, se están preocupando. So naturally they start talking with each other, and presumably they're not sharing their thoughts with Vena. Y entonces comienzan a hablar entre ellos y presumiblemente no comparten sus pensamientos con el rey Vena. And the reason they're speaking is explained in verse 7, kripaya, out of compassion. Y entonces la razón por la cual ellos están hablando se nombra en el texto número 7 y habla de kripaya, sin compasión. So then the next verse gives a kind of analogy. When a fire blazes on both ends of a log, the ants in the middle are in a very dangerous situation. Entonces aquí el texto nos da una analogía. Dice, cuando el fuego rodea a todo el tronco, aquello que está en el medio es el que está en problema. So what is the dangerous situation? On the one end of the figurative log, there's this crazy so-called king, and on the other end, there are these thieves and rogues. Entonces, ¿cuál es esta situación? De un lado de este supuesto tronco que se está quemando tenemos un rey impío, y por el otro lado, por la otra punta, tenemos ladrones y delincuentes. So this might sound familiar. We've had this in so many places and so many times in history in the world. Bueno, esto podemos decir que es algo muy común, ¿no? Tuvimos muchas veces esta situación en diferentes lugares alrededor de todo el mundo durante toda la historia. Yes, you've had your own troubles in Argentina in this regard. Sí, hemos tenido nuestros propios problemas aquí en Argentina acerca de esto. Yeah, also in Uruguay. And in Uruguay, okay. So what's to be done? Then, verse number 9, if you can read that. Entonces, ¿qué hacer? La respuesta puede estar dada aquí en el texto número 9 que dice, pensando el salvar al estado del desorden, los sabios comenzaron a considerar que habían hecho rey a Vena para solucionar una crisis política a pesar de su falta de cualidades. Pero ay,
Ahora, el propio rey era la causa de perturbación para la gente. En esas circunstancias, ¿cómo podía el pueblo ser feliz? Yeah, one word in this verse is swasti, which Prabhupada translates as happiness. Una palabra aquí en este verso es swasti, la cual Prabhupada traduce como felicidad. There's a nice prayer by Prahlad Maharaj in Canto 5. He's praying to Nrsingadev. Hay una hermosa plegaria en el canto quinto que hace Prahlad Maharaj para el señor Nrsingadev. It starts, Svastyastu Vishvasya Kala Prasidatam. May everyone in the whole world become happy, including envious people. Dice que todas las personas dentro de este mundo sean felices, incluso las personas envidiosas. So then, another analogy is given in verse 10. They're saying supporting this king, it's like maintaining a snake with milk. Hay otra analogía dada en el texto número 10 que dice, sostener en este rey en su posición es como mantener a una serpiente dándole leche. And then they decide, we have to do something. First thing they want to do is talk to him. They want to say, our dear king, this is not good what you're doing. Entonces, bueno, dicen, algo tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que primero quieren hacer? Hablar con él, decirle, oh querido rey, no está bien esto que tú estás haciendo. But before they go to speak to him, they're thinking, well, what if he doesn't listen to us? Pero antes de ir a hablar con él, piensan, ¿qué pasa si ni siquiera nos quiere escuchar? And they decide in advance that if he doesn't listen to us, we're going to burn him to ashes. Y deciden anticipadamente, si él no quiere escucharnos, entonces vamos a quemarlo, a incinerarlo hasta que se convierta en ceniza. So these are nice exalted sages, and it sounds like they're also quite powerful if they're able to do this. Estos son sabios muy exaltados y también parece ser muy poderosos porque tienen la capacidad de hacer esto de incinerar al rey Vena. So then they start to approach, and it says that as they approach the king, they conceal their anger. Entonces dice que ellos luego se acercaron al rey y mientras se acercaban a él podían ver su ira. So of course this is also part of the one of the special features of human beings in general, that we can do this. We can conceal our inner feelings. Entonces esto es un poder especial que nosotros tenemos como seres humanos, la posibilidad de ver los sentimientos. We can be thinking one thing and saying something else. Podremos estar pensando en algo y diciendo algo más, algo diferente. This makes life complicated. Eso hace que la vida sea muy complicada. Even Krishna does this. When he speaks to Queen Rukmini, he jokes with her and he makes her very upset, but his only purpose is to have some fun. Incluso Krishna mismo hace esto. Cuando él habla con la reina de Rukmini, él la molesta y le hace bromas, pero en última instancia su única intención es tener diversión. Okay, verse 14 begins the sage's speech, the Munis, and they begin with Nripa Varya, O best of the kings. Entonces, en el texto 14 comienzan las oraciones de los sabios y los sabios comienzan con la palabra Nripa Varya, oh gran rey, And el mejor de los reyes. They invite him to listen to them.
for a specific reason, namely, if he will listen to them, his duration of life, his opulence, his strength and reputation will increase. Y ellos le indican que tiene que escucharlos y le dan el motivo. Dice que si él los escucha a los sabios, entonces su fama y su fuerza y todas sus buenas cualidades van a ser incrementadas. They address him as Nripavarya, best of kings, but they also address him Tata, oh dear son. Ellos se dirigen a él como Nripavarya, como gran rey, pero también se refieren a él como Tata, que quiere decir, oh querido hijo. So there's a bit of irony here because they're approaching him in the relationship like they are the seniors. They're like parents. Entonces es un poco irónico esto aquí, porque ellos se están acercando al rey de una forma como si ellos fueran personas mayores, como si fueran padres o superiores al rey. And they're also offering him a motivation to listen to them. Namely, they're saying, you will be benefited. Pero también le están ofreciendo una motivación para que el rey los escuche. Le están diciendo, tú serás beneficiado por escucharnos. And then they go on to say, don't make so much trouble, don't spoil the spiritual life of your people. Y luego continúan diciendo, por favor, no causes tantos problemas, no arruines la vida espiritual de tu pueblo. Because that's just going to make trouble for you. Porque eso solo será problemático para ti. And then they sort of explain what are the duties of a king, starting with text number 17. Entonces luego empieza a explicar cuáles son los deberes del rey, comenzando con el texto número 17. You could read this verse. Yes. El texto número 17 dice, las personas santas continuaron. El rey que protege a los ciudadanos de los disturbios causados por ministros malvados y por ladrones y maleantes, tiene derecho, en virtud de esas actividades piadosas, a recaudar tributo de sus súbditos. De ese modo, el rey piadoso puede disfrutar de este mundo y de la vida que sigue a la muerte. And also the next verse. Y el verso número 18 dice, se considera que un rey es piadoso cuando en su país y en sus ciudades la población observa estrictamente el sistema de 8 órdenes sociales de Varna y Ashram, y cuando todos los ciudadanos adoran a la suprema personalidad de Dios con sus respectivas ocupaciones. Now at this point one might wonder, why have the sages waited until now to give this instruction? Maybe they should have given it to him before they installed him as king. Entonces a este punto uno podría preguntar, ¿por qué es que los sabios esperaron a llegar a esta situación para darle estas instrucciones al rey Vena? ¿Por qué no se las dieron antes de que él asumiera como rey? Well, it could be that they did instruct him, but he already forgot. Podría ser de que ellos realmente lo instruyeron, pero él se habría olvidado. Okay, now the next verse, they're going to connect all of these duties to the basic message of the Bhagavatam, namely service to the Supreme Lord. Entonces el siguiente texto va a conectar todos estos deberes con lo que sería el tema principal del Srimad-Bhagavatam, que es el servicio al Señor. That the king's duty is to see that the Lord is being worshipped, and if this is done, then the Lord will be satisfied. Entonces el deber del rey es ver que el Señor esté siendo adorado, y si esto está ocurriendo, bueno, entonces el Señor se va a sentir complacido. And they go on about this, that this is a process that involves also the demigods. They worship the Supreme Lord, and in this way everything functions very nicely. Y también continúan diciendo e incluyendo a los semidioses, diciendo que los semidioses también adoran al Señor Supremo, y entonces esto hace de que las cosas funcionen
de buena manera, apropiadamente. And they remind King Vena that after all, the Supreme Lord is the supreme enjoyer. He's the primordial enjoyer, so he is to be worshipped. Entonces también le recuerdan al rey Vena de que el Señor Supremo es el disfrutador primordial o el disfrutador supremo. Entonces le dicen que él tiene que complacer al rey, al Señor. And so you should direct all the citizens to worship the Lord, and how to do that, they should perform sacrifice. Well, he's just forbidden them from doing sacrifice. Entonces él tiene que instruir a las personas del pueblo a que complazcan al Señor. ¿Y cuál es la forma de hacerlo? Realizar sacrificios. Pero él acababa de prohibir que los sacrificios se realizaran. In a way, this section could be taken also as a commentary on chapter 3 in Bhagavad Gita. También podríamos decir de que esto podría ser un comentario, esta declaración podría ser un comentario de lo que es el capítulo 3 del Bhagavad Gita. Starting around verse number 9 and going through verse 16. It's describing sacrifice as essential for human beings. Entonces, en ese capítulo 3, comenzando con el texto 9 hasta el 16, habla de los sacrificios y de cuán indispensables son para los seres humanos realizar sacrificios para complacer al Señor. As necessary for well-being of society, for the whole world. Que son completamente necesarios para el bienestar de toda la sociedad y del mundo entero. And it ends with a kind of warning. Y finaliza con un tipo de advertencia. Verse 16, it says, Evam pravartitam chakram nanuvartayate haya agayur indriya ramo mogam partasa jivati. If a person does not participate in this system of sacrifice, then his life has been a waste. Y la advertencia dice que aquella persona que no participa dentro de este sistema de sacrificios, entonces su vida está siendo completamente desperdiciada. So that's what the sages here are telling King Vena in so many nice words. They're saying your life is a waste, and you're making everyone else's life also a waste. Y entonces esto es lo que aquí los sabios le están diciendo al rey Vena. Con palabras muy agradables le están diciendo que su vida es un completo sacrificio y que sus acciones están haciendo de que la vida de las demás personas también sea un sacrificio. So that ends their speech, and now with verse number 23, Vena begins his reply. Entonces eso fue lo que los sabios le dijeron, y aquí en el texto número 23, el rey Vena comienza con su respuesta. So you can read verse 23. Yes. Entonces el texto 23 dice, el rey Vena contestó, son completamente inexpertos. Es muy de lamentar que estén manteniendo una cosa que no es religiosa y la consideren religiosa. En verdad, pienso que están abandonando a su verdadero esposo, que los mantiene y andan en busca de algún amante al que adorar. So these are very strong words. Bueno, estas son palabras muy fuertes, ¿no? And there's a lot of irony here because he's making a claim to be following Dharma. Y es muy irónico lo que él dice, porque él está declarando a sí mismo que él es un seguidor del Dharma. And he's claiming that it's the sages who are being adharmic without Dharma. Y está declarando que son los sabios los que son adármicos o sin Dharma. So how can he make such a claim? Entonces, ¿cómo es posible que él haga tal declaración? Essentially, he's making the argument that it's the king who is worshipable as the embodiment of the Supreme Personality of Godhead. Primero que nada, él dice de que él muestra de que la posición del rey es la que debería ser adorada como la personificación o la corporificación de la Suprema Personalidad de Dios. Well, there's some truth to this.
Bueno, hay algo de verdad en esto. And this is where the problem is. It's a question, you may say, of interpretation. It may be that Vena was instructed, yes, you are the embodiment of the Supreme Lord as the king, and it went to, we say in English, it went to his head. Ok. Entonces, puede aquí haber algún problema de interpretación, porque seguramente que el rey Vena fue instruido acerca de que la personalidad del rey debe ser adorado como la corporificación de la suprema personalidad de Dios mismo. Entonces, este argumento se le subió a la cabeza. And this is the problem of misunderstood religion. He has he's taking a certain truth and it becomes twisted, and then it becomes the opposite. Entonces, este es el problema de la religión mal entendida. Él toma una verdad parcial, pero malinterpreta esta verdad y entonces todo el resto luego se vuelve torcido o fuera de lugar. And we might say this is a very general problem. One takes one particular point of Shastra and tries to make that the whole story, and then everything gets twisted out of proportion. Y entonces podemos decir que este es un problema que se repite muy generalmente cuando alguien toma una pequeña porción del Shastra y quiere convertirlo en la historia completa, entonces esta malinterpretación hace de que todo se vuelva equivocado después, fuera de proporciones. So he's going to say, actually, you're talking about the demigods, but the demigods, and he gives a whole list of them, they all abide in the body of the king. They live in the body of the king. Entonces Vena dice, bueno, ustedes están hablando de semidioses, pero él da toda una lista de semidioses y dice, todos los semidioses están todos corporificados o ellos viven dentro del cuerpo del rey. Now, I couldn't point to exactly where, but I suspect that there are such statements as this, possibly in Manu Smriti, the laws of Manu. Uh-huh. Quisiera referir que no sé exactamente de dónde viene esta declaración, pero tal vez haya algo dicho así en el Manu Smriti o en el Código de Manu, acerca de que todos los semidioses están presentes en el cuerpo del rey. Yes, it could also be in other works, similar Dharma Shastra. También puede estar dicho con algunas otras palabras o de una forma similar en el Dharma Shastra. And so, verse number 28, you could read. Entonces, luego, el verso número 28 dice, el rey Vena continuó, por esta razón, oh brahmanas, deben abandonar la envidia que sienten por mí y, con sus actividades rituales, adórenme y ofrézcanme toda clase de artículos. Si son inteligentes, deben saber que no hay nadie superior a mí que pueda recibir antes que yo las ofrendas de los sacrificios. Well, there's a certain logic there, so one may say, yes, very reasonable, just offer worship to the king. Bueno, hay cierta lógica. Aquí alguien podría decir, bueno, es razonable de que toda la adoración sea ofrecida al rey. But then, in verse 29, we have Maitreya, who's telling this whole story, sort of enter in and make a commentary. Pero luego, en el verso número 29, tenemos a Maitreya que nos está contando toda la historia, haciendo como una introducción, un comentario acerca de toda la historia. That he was actually losing his good fortune because of his lack of intelligence, which was in turn because of sinful life. Él dice que está perdiendo toda su buena fortuna por su falta de inteligencia, y él ha perdido toda su inteligencia por su vida pecaminosa.
And as a result, he could not listen to the good advice of the sages. Y por el resultado de su vida pecaminosa, él no pudo escuchar los buenos consejos que le estaban dando los sabios. And in the end, all he was doing was insulting the sages. Y en el final de todo, él lo único que estaba haciendo era insultarlos a los sabios. And so now the anger which the sages were feeling, which before was hidden, now it all comes out. Y bueno, entonces ahora toda la ira que los sabios sentían y que en un principio estaba escondida, ahora está saliendo afuera, está saliendo a la luz. Hanyatam isha papa prakriti dharana. They call, kill him, he's the most dreadful, sinful person. Los sabios dijeron entonces, mátenlo, es una persona más horrible y pecaminosa. If he lives, he will certainly turn the whole world into ashes in no time. Si él vive, seguramente él va a reducir a todo el mundo a cenizas en poco tiempo. Well, there we have it. Here's sages who are exercising a superior power to the political or the martial power of the king. Bueno, aquí vemos como los sabios están actuando con un poder superior al poder político o al poder marcial del rey. And they give justification for their action in the next verse. Sorry? In verse number 32, Yes. the sages justify their action of killing the king. Entonces, en el verso número 32, los sabios justifican su acción de matar al rey. And also the next verse. Y también en el 33. Well, first they said, kill him, and now they've decided we're actually going to kill him. Primero dijeron, bueno, mátenlo, y luego decidieron, bueno, de hecho, vamos a matarlo. It says, verse 34 at the end, thus, without using any weapons, the sages killed King Vena simply by high-sounding words. Dice que los sabios mataron, can I read the text? Please. Manifestando de este modo la ira que escondían, los grandes sabios decidieron inmediatamente matar al rey. El rey Vena estaba ya prácticamente muerto desde el momento en que blasfemó contra la suprema personalidad de Dios. Así, sin emplear ningún arma, los sabios mataron al rey con el sonido penetrante de sus palabras. The English high-sounding words is Prabhupada's translation for humkritai. Entonces, el sonido penetrante de sus palabras, de la traducción del inglés, viene de la palabra humkritai, del sánscrito. Which, in his word for word, Prabhupada translates, by angry words or by sounds of hum. Y en el significado de palabra por palabra, humkritai fue traducido como con palabras de enfado o con el sonido de hum. Yeah, so hum is a kind of Vedic or maybe more tantric seed or bija mantra with some considered to have great power. Entonces el hum, la semilla del hum, es considerado dentro del sistema tántrico como una semilla muy poderosa, como un sonido muy poderoso. And we find this also in Chaitanya Charitamrita. Sometimes, especially Advaita Charya is described as shouting, making humkara. Y entonces podemos ver esto también en el Chaitanya Charitamrita, como muchas veces Advaita Charya está descrito aquí como humkara. So, we don't know exactly how this is done, and maybe it's best that we don't know, because we could
cause trouble by if we had such power as these sages. Bueno, no sabemos exactamente cómo es que ocurrió esto y quizás es mejor que no lo sepamos tampoco porque podría crear grandes problemas si nosotros alguna vez tuviéramos tal poder como el que tienen los sabios. Well, so the king is dead, but the story continues because the mother of Vena, Sunita, she's very she's very upset, and so what does she do? She takes the body of her son, and somehow or other she preserves the body. Entonces, el rey ha muerto, pero la historia continúa y su madre, Sunita, está muy perturbada por la muerte de su hijo y ella lo que hace es conservar, de alguna manera ella conserva el cuerpo del rey. How does she do this? It just says Vidya Yogena, by mantra and ingredients. Y entonces, ¿cómo hace esto? A través del Vidya Yoga, por mantras e ingredientes. So this sounds like some sort of embalming process. Esto sonaría algo así como una especie de proceso de embalsamamiento. Or perhaps, what do they call it when the ancient Egyptian kings were mummified? Yes, mummification, something like that. Podría ser sí como una especie de momificación o haber vuelto el cuerpo del rey una momia, como realizaban también los antiguos egipcios. Or another possibility is that she put him into a kind of pickle situation. O también podría ser que lo puso como una especie de vinagre o escabeche para conservarlo. Okay, well, it seems the story is over, but then verse 36, Ekada, once upon a time, so sometime later, things start up again. Parece que la historia terminaría, pero luego comienza nuevamente en el verso número 36, donde dice, en cierta ocasión, ahí está, dice, comienza la historia nuevamente. So, the sages are meeting together, and they take their religious bath, and then they sit together and they're talking about situation, and they say, well, we've got a problem again because the king is dead, and now, sure enough, the rogues and thieves are causing trouble. Entonces, en esta ocasión, los sabios se juntaron, hicieron su baño sagrado en el río Sarasvati, hicieron oblaciones al fuego y luego comenzaron a hablar acerca del problema de que tenían, de que el rey estaba muerto y que no había otro rey y que ciertamente los ladrones y delincuentes estaban aumentando en el reino acerca de esto. So it seems that when they killed Vena, they didn't have immediately a replacement for him. Parece que luego de haber matado al rey Vena no encontraron inmediatamente un reemplazante para su puesto. Which again, we might wonder, how is this? They're supposed to be so intelligent. Why they didn't consider this before they killed Vena? Y entonces podríamos pensar, ¿cómo es que esto ocurrió? Los sabios, son considerados muy inteligentes, entonces, ¿cómo no tuvieron esto en cuenta antes de haber matado al rey Vena? And indeed, these are troubled times because there's even a dust storm comes up. Why? Because all these thieves and rogues are running everywhere, plundering the citizens. Y de hecho también hay un grave problema que es una tormenta de polvo que está ocurriendo y esta está siendo originada por los ladrones y delincuentes que están yendo todo alrededor del reino causando sus problemas y atacando a la gente. And so they think, what should we do? Entonces ellos pensaron, ¿qué es lo que debemos hacer?
But the problem was, they said, we are sages. We don't get into politics. Well, they've just been involved. They just killed the king. But now they're saying, well, we're just Brahmins, we're sages. We don't get involved in these things. Y entonces aquí el problema es que los sabios dicen, bueno, nosotros somos sabios, somos brahmanas, no nos interferimos en problemas de política. Sin embargo, acaban de hacerlo, acaban de matar al rey. Pero ahora, bueno, ellos nuevamente están diciendo, nosotros somos sabios y no tenemos nada que ver con esta cuestión de la política. On the other side, they're thinking, we have to be responsible. We shouldn't just ignore the troubles of the people. Por otro lado, dice, bueno, pero debemos hacernos cargo, no podemos simplemente ignorar los problemas de la gente. That would be bad for us. In fact, our spiritual brahmana, our spiritual power is going to gradually get lost if we don't take care of the people. De hecho, claro, esto va a ser un problema para nosotros porque nuestra causa espiritual se va a ver perdida si es que nosotros no tomamos en cuenta lo que le ocurre a la gente, los problemas de la gente. Now, at this point, you may think, okay, they're going to find another king, and yes, that's what they're going to do. Entonces, bueno, a este punto uno debería pensar, bueno, tienen que conseguir un nuevo rey, y bueno, eso es lo que van a hacer. But you might think they're going to say, we'll find a king from some other family, certainly not from the same family as Vena, because he was such a troublemaker. Pero también ellos deberían pensar, bueno, vamos a buscar un rey, pero dentro de otra familia, no dentro de la familia del rey Vena, porque de hecho él causó muchos problemas. Well, if we would think like this, we would be wrong. Bueno, pero si pensáramos de esta manera estaríamos equivocados. Because they're saying one of the ancestors of Vena, or his father, was King Anga, and he was a great king, so we should continue that line. Porque dicen, uno de los ancestros del rey Vena, el rey Anga, que era su padre, era un rey muy bueno, entonces deberíamos continuar con esta línea de sucesión. So there's very much a sense here of, you can say, biological qualification. Aquí hay un sentido muy importante de lo que se llamaría una cualificación biológica. But what are they going to do? Because now the king is dead. They can't have a descendant of him. So they do the next best thing. They churn his body, whatever that means. They churn? The sages take the yes, body and they churn it. Churn it? I don't know that word. To churn is to... like you churn milk to make yogurt. Ah, ok. Entonces, los sabios dijeron, ¿qué podemos hacer? Porque el rey está muerto y no tiene un descendiente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para conseguir? Entonces tomaron su cuerpo y lo transformaron. Como se transforma la leche en yogur. How do they do this? They take, because remember, Sunita has preserved the body somehow by Vidya Yoga, and so now entonces, ¿cómo es que ocurre? Porque su madre, Sunita, había conservado su cuerpo a través del Vidya Yoga. So now they take the thighs of Vena and they I guess they twist them around in some way, and then as a result comes out this being, a dwarf-like person, it says. ¿A dwarf? Dwarf, a small person. Midget. Ah, y entonces, luego de esto, toman el cuerpo del rey Vena y de este cuerpo sale una persona enana, una persona de baja estatura, un enano. His name, he had a name, was Bahuka. El nombre de esta personalidad que apareció del cuerpo del rey Vena es Bahuka. And he was as black as a crow. Y era tan negro como un cuervo. And he had very short arms and legs,
and he had very big jaws. Y tenía brazos y piernas muy cortos y unas mandíbulas muy grandes. His nose was flat, his eyes were reddish, and his hair was copper-colored. Su nariz era chata y sus ojos eran rojizos y su cabello era del color del cobre. And he was a very humble sort of guy. Y era una personalidad muy humilde and very submissive. y muy sumisa. And he bowed to the sages, and he said, "What shall I do?" Y él prestó reverencias a los sabios y le dijo, ¿qué es lo que debería hacer? Kim karomi. You can go to the temple commander and ask, Kim karomi, what should I do? Uno puede ir al comandante del templo y hacer la pregunta, Kim karomi, ¿qué es lo que debería hacer? And they said, Nishida, sit down. Y ellos le respondieron, Nishida, siéntate. And this is the story, this is explaining the origins of the Nishada race, or the Naishadas. Y esto es la historia que comienza a explicar el origen de los Nishadas. There's a tribe in India called Nishada. Hay una tribu en India que se llaman los Nishadas. They're in different parts of India. They live in the hills and the jungles. Viven en diferentes partes de la India, viven tanto en las colinas como en la selva. So this is what is called an etiological story. It's a story which explains the origin of something. Entonces, esta es una historia que nos explica el origen de algo, es una historia etiológica. Yeah. Okay, so this is it's related to the whole subject of varnashrama, because these nishadas are considered to be outside the varna system. Estos nishadas están considerados fuera del sistema de varna randharma. Por eso, esto es un tema particular. And the Bhagavatam it's how to say, it's inclusive. There's a famous verse in Canto 2 saying everyone can become a devotee of the Lord, even if they are from a tribal background. Pero el Srimad-Bhagavatam es muy inclusivo y hay una declaración que dice que cualquiera puede volverse un devoto del Señor, incluso si uno proviene de algún tipo de tribu. But there's a sense in which the Bhagavatam is also kind of unsettled about these people. Pero también hay Unsettled, yeah. Not peaceful. What to think about. How to pero think también hay about un these punto people. en el que el Srimad-Bhagavatam no está muy tranquilo con respecto. Yeah. You can read the last verse of this chapter, verse 46. Entonces, el texto número 46 de este capítulo, que es el último del capítulo, dice: después de su nacimiento, Nishada asumió de inmediato todas las acciones resultantes de las actividades pecaminosas del rey Vena. Desde entonces, la gente Nishada siempre estaba ocupada en actividades pecaminosas, como robar, asaltar y cazar. Por ello, solo se les permite vivir en los bosques y en las montañas. Yeah, so again, this is part of an explanation, and it's describing these people as sinful and so on. Entonces esto es parte de la explicación y describe aquí a estas personas, a los Nishadas, como personas pecaminosas. They are kalmasha and they are ulbana, very fearful, sinful and fearful. Son llamados Nishadas y también Ulvanam, que son muy temibles, son pecaminosos y son muy temibles.
Okay, so then we begin the next chapter called King Prithu's Appearance and Coronation, and of course he's going to be the solution to the problem. Entonces el capítulo número 15 se llama El advenimiento y la coronación del rey Prithu, y obviamente es él quien va a ser la solución a todos estos problemas. So the sages tried to find a solution with this churning process, but it didn't exactly work. They just produced this nishada race. Entonces los sabios trataron de encontrar la solución por esta transformación del cuerpo de lo que era el rey Vena, pero en realidad no funcionó porque lo único que obtuvieron fue la creación de esta raza de níshadas. Now we might be reminded here, although it comes later in the Bhagavatam, in Canto 8, the story of the churning of the milk ocean by the demons and the demigods. Esto también nos puede recordar, aunque va a ser hablado más adelante en el Srimad-Bhagavatam, la historia de cuando los semidioses y los demonios batieron el océano de leche. So, what is the first thing that they produce by their churning efforts? ¿Qué fue lo primero que ellos produjeron por su esfuerzo? They produce poison, kalakuta. Lo que se produjo fue el veneno, el kalaputa. So this was not their intention. They were intending to produce amrita, nectar, but instead they produced poison. De hecho, esta no era su intención. Ellos pensaban producir amrita o néctar, y en realidad lo que se produjo, lo que surgió de esto fue el veneno. So in a similar way, the sages intended to produce a nice king, but they ended up just producing this little dwarf nishada. Y de la misma manera los reyes intentaban producir un rey piadoso con esta transformación del cuerpo del rey Vena, pero en lugar de eso lo único que obtuvieron fue esta personalidad, este enano llamado Nishada. But just as the demons and demigods don't give up after producing the poison, similarly the sages don't give up after producing nishada. Pero tal como los semidioses y los demonios no se detuvieron luego de que surgiera el veneno del batido del océano, de la misma forma los sabios no se detuvieron luego de que surgiera este nishada del cuerpo del rey Vena. So they decide, okay, let's try churning the arms of Vena and see what happens. Entonces pensaron, bueno, vamos a tratar de transformar los brazos de Vena. Vamos a ver qué ocurre con esto. And this time they're successful. They produce a male and female out of the arms. Y entonces esta vez son exitosos y ellos obtienen un varón y una niña de cada uno de sus brazos. It says they could immediately understand these two are a plenary portion of Vishnu, the Supreme Personality of Godhead. Se dice que inmediatamente ellos comprendieron, estos dos son porciones plenarias del Señor Vishnu, la Suprema Personalidad de Dios. The male is an expansion of Vishnu, and the female is an expansion of Lakshmi. Entonces el masculino es una forma o expansión de Vishnu y la femenina es una forma o expansión de Lakshmi. And they give him a name. They say he will go by the name of Prithu. Y entonces luego les dieron un nombre, él fue bautizado con el nombre de Prithu. And they give name to the female. She is Archie. Y le dieron nombre a la mujer, a la niña, que fue llamada como Archie. And they say, in the future, she will accept King Prithu as her husband. Y dijeron, en el futuro ella va a aceptar al rey Prithu como su esposo. So now the story takes a new turn. Now good things are going to start happening. Entonces aquí la historia toma un nuevo giro porque cosas buenas están empezando a ocurrir a partir de esto. And it's interesting, I would say, that we have here reference
both to male and female, so it's king and queen. And there's a sense that this is important. Pero es interesante recalcar que aquí tenemos referencia tanto al masculino como al femenino que se han producido como el rey y la reina. Entonces eso da un sentido de importancia. With Vena, there was no mention of a queen. Con el rey Vena no había ninguna mención acerca de una reina. If there was a queen, we might imagine that the sages would try to speak with her and get her to persuade Vena to change his ways. Si hubiese habido una reina, entonces los sabios quizás hubieran tratado de hablar con ella para que ella pudiera persuadir al rey Vena para que cambie su actitud. So now happy times are coming, and there are going to be lots of glorification of King Prithu. Entonces los buenos tiempos están llegando y va a haber entonces mucha glorificación para con el rey Prithu. There will be blowing of conch shells and bugles and the beating of drums. Entonces van a sonar las caracolas y también van a tocar los tambores y los cártalos. And so we have here a description of what we might call a glorious birth. Y tenemos aquí entonces una descripción de lo que podríamos llamar un nacimiento glorioso. Now, one of the big themes of the Bhagavatam is birth. Entonces, uno de los grandes temas dentro del Srimad-Bhagavatam es el nacimiento. The very first word of the very first verse of the first chapter of the first canto is Janma, which means birth. La primera palabra del primer texto del primer canto es la palabra Janma, que de hecho significa nacimiento. Janma yasya yaton vaya literatas charteshva vinyasvarat. That the absolute truth is the source of birth, etc., Janma Adi, meaning birth, maintenance, and destruction of everything of the world. Entonces dice aquí que la verdad absoluta es Janma Adi, es la causa del nacimiento y demás, nacimiento, mantenimiento y muerte de todo lo que existe. And there are many stories in the Bhagavatam that have to do with birth in various ways. Y hay muchas historias dentro del Srimad-Bhagavatam que tienen que ver con el nacimiento en diferentes formas. And if we extend the idea of birth to creation, and so creation of the world, creation of anything, then indeed there's many references to this in the Bhagavatam. Y si extendemos la idea de nacimiento a la idea de creación también, entonces veremos que dentro del Srimad-Bhagavatam hay de hecho muchas referencias acerca de la creación, creación del mundo, creación del universo, diferentes ideas. But of course the Bhagavatam also has many stories about death. Pero también, por supuesto, el Srimad-Bhagavatam tiene muchas historias acerca de la muerte. And the whole Bhagavatam is being spoken to Maharaj Parikshit to prepare him for his death. De hecho, todo el Srimad-Bhagavatam ha sido hablado para Maharaj Parikshit para que él se prepare para el momento de su muerte. And it seems to me, it's never explicit, but it seems to me that the stories of death in the Bhagavatam basically fall into two categories. Y bueno, y de hecho no está dicho así explícitamente, pero me parece a mí de que el hecho de la muerte dentro del Srimad-Bhagavatam está dividido en dos categorías. One category are the heroic or glorious deaths, and the other category are the pathetic or unheroic deaths. Entonces, una de las categorías sería una muerte heroica o gloriosa, y la otra de las categorías podría ser una muerte patética o no heroica. That's a big subject, but we might say something similar about the stories of birth.
es un tema muy importante, pero podríamos decir algo similar acerca de las historias de los nacimientos también. Yeah. So here we have a story of a glorious birth of King Prithu. Entonces, bueno, aquí tenemos la historia de un nacimiento glorioso, que es el nacimiento del rey Prithu. And again, there will be so much praise of Prithu, but also giving of gifts to him. Pero va a haber muchas oraciones para el rey Prithu. ¿Sí? Aquí, can you repeat the last word? They will be giving gifts. Gift. Le van a ser dados muchos regalos también a él. Yes. So when he appears, then let's see, who is it? Lord Brahma. Yes, it's Lord. Lord Brahma takes the role of a palmist, one who reads people's palms, the palm of the hand, in verses 9 and 10. Aquí el señor Brahma, entonces, toma la posición como un lector de la palma de la mano. Él lee en la palma de la mano del rey Prithu los augurios que en esta se presentan. You know, palm readers, people who read people's future through the palm. Yes. Sí, de hecho, las personas que leen la mano, que pueden ver el futuro de las personas leyéndole la palma de la mano. Okay, so Lord Brahma is now a palm reader. Entonces ahora el señor Brahma se ha vuelto un lector de la mano. And he's recognizing in Prithu's palms signs that he is none other than the supreme representative of the Supreme Personality of Godhead. Y el señor Brahma está viendo en la palma del rey Prithu que él no es otro que un representativo directo de la Suprema Personalidad de Dios. His palms and also his feet. He sees lotus flowers on the soles of his feet. La palma de sus manos y también la planta de sus pies. El señor Brahma puede ver flores de loto en la planta de los pies del rey Prithu. Well, soon after his birth, we don't get any description of him growing up, but maybe he's immediately full grown. Bueno, tan pronto como su nacimiento, no tenemos una historia, no nos es relatado de cómo él fue creciendo. Quizás creció inmediatamente. So they're arranging for his coronation. Entonces, directamente luego de su nacimiento, se pasa a los arreglos para su coronación. The word Abhisheka, we hear this whenever we have some festival, we do an Abhisheka of the deities. Aquí tenemos la palabra Abhisheka, nosotros la conocemos porque cada vez que tenemos un festival podemos hacer una Abhisheka o un baño de la deidad. Abhisheka is actually the ceremony of coronation. It's what you do when you install a new king. Abhisheka significa literalmente coronación. Es lo que uno hace cuando asume un nuevo rey. Well, more literally, it means oversprinkling. It's a process of consecrating a person by sprinkling with auspicious liquids. Entonces, más literalmente lo que significa la palabra Abhisheka es salpicar o rociar. Es el proceso de salpicar a alguien con líquidos auspiciosos o sagrados. And the ingredients of this sprinkling or pouring are described here. They're all being collected from all the different sources of the earth. Y entonces los ítems que se utilizaron aquí para este Abhisheka son descritos y se dice que fueron colectados de todas las partes del mundo. It says that even serpents and cows and birds and animals were collecting various presentations for the king.
se dice que incluso las vacas y los animales y las... And also snakes. Oops, did we lose you? Haribo. Haribo, yeah. You're back. Okay. So there were snakes and cows and birds and animals. Entonces estaban los aves y las vacas y los animales también. And birds. Yes, I said birds. Y los pájaros, las aves. Okay. So all of these animals and everything is coming and offering something to the new king. So this is a very auspicious and very glorious, we can say, birth, even though now it's not just a birth, it's a king's coronation. Entonces podemos ver de que todo se muestra como esto fue un nacimiento muy auspicioso, incluso si ahora estamos más adelante del nacimiento y es la coronación del rey, pero todo el proceso en sí es muy auspicioso por la presencia de todos estos seres que todos estaban colectando cosas para el festejo. And in the next several verses, starting with verse 14, we get a list of all the different things, the auspicious things being offered to the king. Y aquí en los siguientes versos, comenzando con el verso 14, podemos ver la lista de todos los ítems auspiciosos que fueron ofrecidos al rey. So, for example, Kuvera gives King Prithu a golden throne. Por ejemplo, Kuvera obsequió al rey Prithu un trono de oro. And Varuna gives him an umbrella. Y Varuna le regaló una sombrilla. Which wouldn't be the sort of umbrella we usually think of umbrellas. It would be a royal umbrella, probably white in color. Sí, cuando pensamos en paraguas, nosotros por ahí pensamos en paraguas de la lluvia, pero esto es un paraguas o una sombrilla real que podría ser de un color blanco, por ejemplo. And then he's going to get chamaras and also a flower garland from Dharma, and he's going to get a special crown, and he's going to get a scepter, the ruling staff of the king. Y luego él obtendrá también una guirnalda de flores y también una corona especial y un cetro especial. Un cetro especial le es regalado. Oh, and from Lord Vishnu, he's going to get Sudarshan Chakra. Y de parte del señor Vishnu, él obtiene también el Sudarshan Chakra. And Lakshmi Devi is going to give imperishable opulences. Y Lakshmi Devi le otorga a él opulencias imperecederas. And on, all kinds of wonderful things. Y así continúa con todo tipo de cosas maravillosas. Now, it seems that all these things that Prithu is receiving, King Vena seems to never have received. Parece que todo este tipo de cosas que el rey Prithu ha recibido, el rey Vena nunca las había recibido. And maybe this is why he was so terrible, because he was frustrated. Quizás ese era el motivo por el cual él era tan terrible, porque estaba muy frustrado. Yeah. He was not getting as much worship as he thought he should get. Él no estaba recibiendo tanta adoración como él consideraba que debería recibir. Whereas King Prithu is getting so much worship. In fact, he's going to say, really, this is getting to be too much. Y en cambio, el rey Prithu estaba recibiendo todo este tipo de adoración, al punto en el que él va a decir en un momento, bueno, me parece que es como demasiado. Let's see.
Okay, let's go to verse number 22. King Prithu is now going to speak to the Suttas and Magadhas, the praisers. Entonces, vamos al texto número 22, donde el rey Prithu va a hablar con los Sutas y los Mágadas, y con los oradores. You could read this verse? Entonces, el texto dice, el rey Prithu dijo... 22? Yes, Okay. 22. El rey Prithu dijo, oh nobles, Suta, Mágada, y devoto que ofreces mis oraciones, en mí no se distinguen esas cualidades de que han hablado. ¿Por qué me alaban con todas esas cualidades si no residen en mí? No deseo que esas palabras que me destinan sean en vano. Lo mejor es que se las ofrezcan a otra persona. So this is a quite different mood from Vena. Esta es una modalidad bastante diferente de la del rey Vena. Vena was saying, come, bring me praise, bring me glorification. Why? Because I am the Supreme Personality of Godhead. El rey Vena lo que decía era, tráiganme todo tipo de glorificaciones, tráiganme todo tipo de oraciones, porque en última instancia yo soy la Suprema Personalidad de Dios. And Prithu is saying, stop, don't praise me like this, I don't deserve it. En cambio el rey Prithu está diciendo, no, por favor, no me alaben, no me oren de tal forma porque no soy merecedor de todo esto. And the irony is that because he is saying, I don't deserve it, it shows that he actually does deserve it. Pero la ironía es que cuanto más él dice que no se lo merece, más está demostrando que en realidad sí lo merece. But he's also suggesting, let's be realistic. You're praising me for things which I have not yet done. So why don't you wait until I actually do something praiseworthy, and then you can praise me instead of praising me in advance. Pero lo que él está diciendo, de hecho estoy siendo glorificado por cosas que aún ni siquiera he hecho. Entonces, ¿por qué no me da la oportunidad de poder hacerlo y luego ser glorificado en vez de estar glorificándome por anticipado? And besides that, he says, those who offer prayers to the Lord do not attribute such qualities to a human being who does not actually have them. Él dice de que aquellos que adoran a la Suprema Personalidad de Dios no deben adorar más, o sea, no deben adorar a otra persona con estas cualificaciones que en realidad no las tiene. And then you could read verse number 24. Y luego el texto número 24 dice, ¿qué hombre inteligente, lo bastante capacitado como para tener esas gloriosas cualidades, permitiría a sus seguidores que le alabasen si en realidad careciese de ellas? Alabar a un hombre diciéndole de que si hubiera recibido educación habría podido ser un gran erudito o una gran personalidad, no es más que una forma de engañarle. La persona necia que consiente esas alabanzas no sabe que esas palabras simplemente le están insultando. This is certainly not the mood of King Vena. Esto es, de hecho, ciertamente no es la modalidad del rey Vena. He's talking about praise, and we're saying the Bhagavatam is very much, it has a lot to say about the power of speech. Entonces, él aquí está hablando de plegarias, y el Srimad-Bhagavatam en general habla mucho acerca del poder de la palabra. And here is an interesting observation about inappropriate speech. Y aquí hay una observación muy interesante acerca de la oración o la palabra inadecuada. That if you praise someone inappropriately, it's actually not praise, it's the opposite, it becomes an insult. De que si uno glorifica a alguien inapropiadamente, de hecho esa glorificación se convierte en realidad en un insulto. So Prithu is obviously showing that he's going to be a very qualified king by his humility. Entonces Prithu está aquí mostrando de que él va a ser un rey muy cualificado por su humildad.
And then the next verse, he says that a person with a sense of honor and magnanimity does not like to hear about his abominable actions. Similarly, a person who is very famous and powerful does not like to hear himself praised. Entonces el verso siguiente dice, del mismo modo, una persona magnánima y con sentido del honor no le gustan que le recuerden sus actos reprobables. A la persona que es muy famosa y poderosa no le gusta que lo alaben. And again, it's about the relation of language as praise and also the position of a powerful person. Y entonces aquí vemos nuevamente la relación del lenguaje en cuanto a las oraciones y la posición de una persona muy poderosa. But behind this, you can say, is a recognition of a danger. Pero lo que podemos ver aquí también es el reconocimiento de un peligro. Lo que está aquí oculto y que se puede ver es el reconocimiento de un peligro. And of course, the danger is that if one hears praise of himself, one may lose the qualification that one is being praised for. El peligro que ocurre aquí es que si uno escucha glorificaciones acerca de sí mismo, puede que uno pierda esas cualidades por las cuales está siendo glorificado. So, why is that? Entonces, ¿por qué es eso? ¿Por qué ocurre esto? It's like that because, of course, because pride may enter into one's consciousness. Y esto ocurre, por supuesto, porque el orgullo puede contaminar o entrar en nuestra conciencia. And wherever there is pride, it's, as is said, pride goes before a fall. Y donde quiera que haya orgullo, bueno, como se dice el dicho, el orgullo precede al error. But also it's because how is it that one becomes qualified or expert in something? It may be because one is making a special effort to do something well. Y entonces la pregunta sería, ¿cómo es que alguien se vuelve muy cualificado para algo en particular? Quizás es porque está haciendo un gran esfuerzo por obtener esto. And so, in a sense, one is competing with oneself. How can I be better? How can I become more effective? And so on. Entonces, sería también como una cuestión de que uno compite con uno mismo acerca de cómo volverse uno mejor o cómo volverse más afectuoso y demás. And as soon as someone offers praise, then the psychology is one may feel, oh, now I have obtained what I was looking for. And so the effort to maintain that qualification becomes lost. Entonces, cuando uno escucha glorificación, uno puede pensar, bueno, ahora aquello que yo deseaba lo he obtenido. Y el esfuerzo por mantener esa cualificación entonces se pierde. And therefore, he's saying that someone who is famous and powerful does not like to hear himself praised. Y de hecho dice, alguien que es muy honrable y poderoso, no le gusta escuchar que lo alaben. And then the final verse of this chapter, if you could read that. Y entonces el último verso del capítulo 14, el número 26, dice, el rey Plitu continuó, mis queridos devotos, encabezados por el Yuta, ahora mismo no soy famoso por mis actividades personales, pues no he hecho nada digno de elogio que ustedes puedan glorificar. ¿Cómo podría entonces ocuparlos en alabar mis actividades como si fueran niños? So he ends with a rhetorical question. Entonces él finaliza esto con una pregunta retórica. And it's interesting that he's making this point about praise. It's interesting within the whole story, but it's also interesting in a general sense.
Y entonces este punto es interesante dentro de la historia, pero también es interesante dentro de un sentido más general acerca de las plegarias. So prompting us to think what is involved in the whole process of glorification. Es lo que nos lleva a pensar a nosotros qué es lo que involucra todo el gran proceso de la glorificación. And the opposite of glorification, of course, is criticizing or finding fault. Y por supuesto que lo opuesto de la glorificación es la crítica o el buscar falta. And we saw with Vena that the sages found it necessary to find fault with the king. Y vemos en el caso del rey Vena de que los sabios encontraron necesario esto de buscar y encontrar las faltas en la actitud del rey. But perhaps they also know that this is dangerous for themselves, that they might themselves lose their own qualities by finding fault with another. Pero también pueden haber pensado los sabios de que esto era peligroso para sí mismos, porque ellos podrían perder sus propias cualificaciones por el hecho de buscar o encontrar faltas en los demás. Well, we will see in the next chapter, the next time we meet, that these suttas and magadas, they don't seem to care about what the king has said. They're going to praise him anyway. Bueno, veremos en el próximo capítulo, que lo trataremos en nuestro próximo encuentro, como estos suttas y mágadas parecen no tener muy en cuenta esto que ha dicho el rey y continúan glorificándolo. It seems that they just take what he has said as him being humble and polite, but they feel they need to go ahead and praise him. Ellos consideran de que todo lo que el rey dijo ha sido producto de su humildad, pero aún así creen que él tiene que ser glorificado y continúan haciéndolo. But then it seems that the king is accepting that praise. Pero luego parece de que el rey acepta esas glorificaciones, esas oraciones. So this is all very interesting. Entonces esto es algo muy interesante. Okay, that's going to be chapter 16, and then the next chapter we will read about how King Prithu becomes angry at the earth. Y bueno, este es el capítulo 16 y también leeremos en el siguiente capítulo cómo el rey Prithu se enoja con la tierra. Which is a story which I describe, which I summarize in the book which I'm now writing on the subject of cows and cow care. Y esta es una historia que yo estoy mencionando en el nuevo libro que estoy escribiendo acerca de las vacas y el cuidado de las vacas. Hare Krishna. So we will end there for today. Thank you all very much for your participation. Entonces vamos a terminar aquí por hoy. Muchas gracias a todos por su participación. Special thanks to our translator. Especiales agradecimientos a un devoto desconocido que nadie sabe quién es. Whoever that No, is. Sí, quien sea, el traductor, un desconocido. Hare Krishna. Grantara Srimad-Bhagavatam ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Ananta Goti Vaishnavrinda ki jai. Jai. Gaur Premanande. Hari Hari Bol.